Entramos al Tucanario y ¡ay! ¿Qué onda, amigos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un video más en mi canal. En esta ocasión, como pueden ver, soy muy afortunada porque me encuentro en Xcaret, en Quintana Roo, gozando la vida, pasándola increíble. En este video vamos a hacer varias actividades en este turístico lugar y la voy a pasar excelente, así que acompáñenme. 7 de la mañana en punto, la reunión es en el lobby del hotel para salir rumbo a Xcaret. Ahorita va a llegar nuestro transporte y nos vamos para allá. Vamos a hacer aproximadamente una media hora porque no estamos tan cerca. ¡Ay, qué emoción! Va a estar increíble. Amigos, pues ya venimos aquí a bordo del camioncito. Aquí viene la señorita Kate. Hola. Y estamos listos. Hay unas pantallas aquí en el camioncito. Bueno, está muy cómodo para empezar. Y hay unas pantallas en donde vamos viendo los principales atractivos del parque. Vamos viendo qué vamos a hacer, en dónde vamos a tomar foto. Entonces la verdad es que está increíble eso para nuestro recorrido. Primera parada del día para desayunar. En este lugar, ya saben, hay huevos, antojitos mexicanos, fruta, pan francés, hot cakes, muchas cosas. Hay que hacer espacio para todo, huele muy rico. Amigos, esta es la sección de las fotos y les quiero explicar cómo funciona esto. Tenemos un brazalete con un código. A lo largo del parque vamos a ver spots como estos que están aquí, en donde dice escanea. Lo que vamos a hacer es escanear el brazalete, que pase el código de barras y nos van a tomar una foto. Esas fotos al final se envían a nuestro correo, lo cual está increíble. Este es el área de los lockers. Les platico que está súper bien porque dependiendo la ruta que agarres puedes venir a dejar cosas y así no vas cargando. Por ejemplo, yo ahorita voy a ir por la ruta seca, entonces literal dejé la toalla, el traje de baño, las chanclitas y bueno, pues una vez que termine hago otra parada rápida aquí, agarro las cosas que necesito para el siguiente recorrido. La verdad está muy bien, entre menos carguemos mejor. En esta estrella que está a mis espaldas, la gente viene y les hacen fotos, los chicos de acá, con dron. Chéquense nada más, la verdad es que está increíble y también es el punto de partida para cualquier ruta y para comenzar el recorrido aquí en Xcaret. Hacia acá tenemos la ruta Maya, donde está el aviario, el mariposario. Hacia acá la ruta a todas las atracciones de agua y atrás de mí para los espectáculos. Nos encontramos dentro de una caverna natural, o sea, literal esto ya estaba, esto no se hizo, de hecho podemos ver agua gotear de algunos lados, está increíble. Aparte aquí la verdad sí está un poquito más fresco, fuera del sol, fuera del calorón que hace afuera, y desde aquí seguimos con este recorrido. A través de la caverna salimos al río. En este río vamos a nadar en un ratito, pero ahorita toca verlo desde aquí. Amigos, me platican que cuando los mayas habitaban estas tierras, aquí era en donde se realizaban los intercambios. Xcaret funcionaba como un puerto en el que la gente traía cosas y las intercambiaba por el cacao, que en ese tiempo era la moneda. ¿Qué tal? Mucha historia aquí también. Les cuento que estos palafitos son una representación de cómo viven las familias tabasqueñas, los que están muy cerca del río Usumacinta. Podemos entrar, podemos conocer los materiales con los que están hechos, incluso podemos tocar. Me encuentro en el Panteón de Xcaret y les platico que aquí hay 365 tumbas, una por cada día del año. También encontramos 4 ceibas en la parte de arriba que representan los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Les cuento que también en este sitio hay 7 plataformas por los 7 días de la semana y 52 escalones que representan las 52 semanas que hay en cada año. La verdad está súper bonito, las tumbas están súper coloridas. No se preocupen, aquí no está enterrado nadie, es solo como una recreación de un panteón y todas tienen epitafios súper simpáticos.
que vean esta tumba, es de la señora Dolores Chocante. O sea, ya se imaginarán cómo era esta chica. Y vean lo que dice: Señor, recíbela con la misma alegría con la que te la envío yo. ¡Qué peladez! ¡Qué grosería es esa! Les digo que están muy simpáticas. Esta es la cripta de los suspiros y es un lugar que no puede faltar en sus fotos y en sus videos. Está increíble, en medio hay una cruz y en cada huequito que vemos hay una vela. La verdad se ve súper, súper padre. Las guacamayas nos dan la bienvenida al aviario. Me están platicando que son especies monógamas, entonces si su pareja se muere, se olvidan del amor, nunca más vuelven a tener otra. Y vean nada más, aquí están las puertas. Hay que tener cuidado, son 2 puertas, entonces hay que esperar que se cierre la de adentro y ya podemos abrir esta para el cuidado de las especies, para que no se vayan a escapar y que todo funcione de maravilla. Lo primero con lo que nos encontramos al entrar al aviario es justamente esta gráfica en la que nos explican la evolución desde la época de los dinosaurios hasta, pues literal, las aves que conocemos hoy en día. Hay varios de estos sets, por ejemplo, acá nos hablan un poco de la morfología, de los picos, de las patas, de las aves. Y bueno, pues así, si ustedes quieren como indagar más en el tema, vayan leyendo toda esta información, cómo le hacen para volar y demás. ¿Alguna vez han visto nacer a un ave? Bueno, pues aquí tenemos una especie de incubadora de codornices y justo es lo que está pasando. Estamos viendo cómo van rompiendo los huevos en los que se encuentran y aquí están los bebés. Está increíble, increíble. Ya dentro del tucanario, y aquí hay 2 de estas hermosuras. A ver si los alcanzan a ver. Hay que movernos un poquito. ¿Lo ven? Aquí en la parte de arriba, para allá. Ahí en la esquinita, ahí distinguimos a un bello ejemplar. Están increíbles. Como pueden observar, aquí arriba se encuentra el zopilote rey. Me platican que esta especie lamentablemente está en peligro de extinción y encontramos a 2 de ellos, un macho y una hembra, para así fomentar la reproducción. Está súper interesante que al visitar este aviario, pues estás en un espacio inmersivo en el que ya te sientes parte del hábitat de un montón de aves mexicanas y las puedes ver de muy, muy cerquita y puedes aprender muchísimo de ellas. A lo largo del parque pueden tomar distintos talleres para experimentar y para crear ciertos productos. En esta ocasión estamos en un taller de chocolate y ya va a comenzar. Hay que tomar asiento y nos preparamos. Aquí están todos los ingredientes. Pues resulta que la primera prueba en este taller fue pelar nuestro cacao y vean, nada más lo logré, está intacta y dice acá mi buen amigo Tomás que... Si obtienes la semilla completa, eres paciente y te dan permiso para hacer chocolate. Permiso concedido. Llegó el momento de hacerlo nosotros mismos. Ya nos pusieron aquí los granos de cacao. Tenemos el metlapil, ¿cierto? Y el primer paso es la motocicleta, el encendido de motocicleta. Así le vamos a hacer para que se vayan haciendo chiquitos. Segundo paso, el lavado de ropa. Y ahora, ya que juntamos todas nuestras semillas con nuestra espátula de este modo en el centro, vamos a deslizarlo hacia adelante y regresamos. Ya se transformó esto en una pasta y ahora le vamos a agregar distintos ingredientes. Ya saben que antes se le ponía chile, pero después con la llegada de los españoles, azúcar y demás. Ahorita voy a elegir a ver qué será. Yo le puse vainilla y 2 cucharadas de azúcar. De este modo me quedó un chocolate semi amargo. Llegó el mejor momento, el de probar. Vamos a ver qué tal me quedó este chocolatito.
Está bastante bueno, ¿eh? Qué bárbaro. Ya me puedo casar, ya me dijeron. Vamos rumbo al mariposario, pero les cuento que este es un jardín en donde las mariposas depositan sus huevos. Aquí también podemos encontrar orugas y seguimos caminando para conocer más de estos asombrosos seres. Vean nada más, estamos observando, presenciando el nacimiento de una mariposa. ¡Qué increíble! ¡Wow! Ya en el mariposario quiero que vean este lugar porque de verdad me siento como princesa de cuento Disney, como Blancanieves. Las mariposas van pasando por todos lados, revolotean, hay en color amarillo, azul, verde, un montón de ejemplares. De verdad que está increíble este lugar. Las mariposas son de sangre fría, nos dicen que la temperatura corporal de ellas depende del sol, por lo que siempre cuando veamos un punto soleado es referencia de que ahí vamos a encontrar a varias mariposas. Aquí lo estoy comprobando, justo en las áreas más altas en donde pega el sol es en donde están descansando. Para comer venimos a este lugar que se llama Dos Playas, literal da hacia el mar, tiene una vista maravillosa, es buffet y hay unas cosas deliciosas, hay quesos, pescados, arroz, híjole. Ya se me está haciendo agua a la boca. Hemos caminado bastante, así que es hora de recuperar energía. Oigan, también tiene música en vivo, ¡qué maravilla! ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Sabían que dentro de Xcaret hay una zona arqueológica? Pues sí, se llama Polé y estas son las ruinas de esa zona arqueológica. Obviamente pertenece a Lina y si ustedes quieren venir a conocerla pero no entrar a Xcaret es posible. Hay una entrada nada más para venir, dar un recorrido y regresarse. Hora de ir al río. ¡Uy! Antes de meterse al río tienen que pasar a esta área en donde van a tener una de estas bolsas que ven aquí. Estas bolsas van a llegar hasta el final del río junto con ustedes y vienen perfectamente cerradas con un candado. A nosotros nos dan la llave. Una vez que lleguemos allá, nuestras cosas nos van a estar esperando completamente secas. Una maravilla. ¡Qué emoción! Y bueno, pues aquí es en donde agarras tus aletas, como pueden ver en la parte de arriba tiene la talla. Yo ya tengo las mías. Amigos, vengo llegando al río Azul. Aquí en Xcaret hay 3 ríos en los cuales ustedes pueden realizar su recorrido. Nosotros escogimos el río Azul porque nos dijeron que era el más bonito. Vamos a ver si es cierto. Yo alguna vez vine aquí con mis papás, nadé en alguno, no me pregunten en cuál porque pues era chico. Llegó el momento de meternos al río. Ya estoy lista con mi chaleco salvavidas y quiero que vean esta tecnología porque se abrocha con 3. 1, 2, los normales, y tiene esta especie de colita para que no se nos vaya a salir. Esta va por abajo. Vénganse, aletitas y vámonos para adentro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Fría! Oigan, nadando en este río me encontré con increíbles cuevas y formaciones rocosas. Tienes que poner muchísima atención durante el recorrido porque hay puntos en donde te puedes tomar increíbles fotos con tu brazalete y justamente en donde está la cámara, bueno, pues son los mejores spots para tener los mejores recuerdos. Miren, vean estos letreros que te van diciendo cuántos metros llevas de todo el río. La verdad es que está bastante bien para que no te desesperes, para que vayas con calma o de repente, bueno, si quieres ir más rápido, aceleres la nadada. Vamos a entrar a una hacienda enequera que es tipo un museo. ¿Se acuerdan del enequén? Hablamos de él en el video de Mérida de Costo por Destino, que les dejo por acá, pero si no se acuerdan, les cuento que es la fibra a la que se debió el boom y la época de oro en Yucatán. Bueno, este lugar es una recreación de cómo lucían esas fincas en aquellos tiempos y también es el Museo de Arte Popular Mexicano, en donde podemos encontrar un montón de artesanías.
tele gigante. Oigan, acuérdense que si quieren saber cómo se hacen estas muñecas tradicionales de la cultura otomí, pues vayan a ver el videito que les dejo por acá arriba. Hice una, tardamos un montón, pero nos quedó divina, con una artesana de Amealco de Bonfil en Querétaro. Hice una breve escala en los lockers, ya me cambié, ando con vestidazo y toda la cosa, porque nos dirigimos ahora hacia el espectáculo nocturno, que se ve que está increíble. La verdad, yo medio me acuerdo de cuando vine con mis papás, que cantan canciones de México, traen vestidos típicos mexicanos, entonces la verdad estoy bastante emocionada. Se ve que va a estar muy bueno, toda la gente va para allá, se ve que va a estar lleno, pero nos vamos a divertir y la vamos a pasar increíble como se debe. Vean nada más que increíble, o sea, apenas vamos entrando y ya está la gente caracterizada, ya se siente un ambiente distinto con las antorchas con fuego. Amigos, pues en este día las emociones y las sorpresas no paran. Ahora venimos a ver México espectacular, pero no solo a verlo, venimos también a cenar. La verdad estoy muy emocionada porque tenemos un súper lugar para ver todo el show. Ahí estoy muy feliz, es como el modo perfecto de terminar el día aquí en Xcaret. La cena consiste en 7 tiempos que combinan los sabores de México. Si eres vegano o no comes carne, no te preocupes porque hay un menú especial. El teatro tiene cupo para 6,000 personas y en escena se observan a más de 300 artistas. Breve intermedio de 10 minutos, les cuento que el show está increíble. Hasta ahorita vimos un poco acerca de las culturas prehispánicas, vimos el juego de pelota, algunas de sus costumbres, cómo llegaron los españoles, la parte de la conquista, todas estas guerras, estas batallas que se vivían, hasta la evangelización. Intermedio, como les digo, 10 minutitos de descanso para ir al baño, para disfrutar de los alimentos y ahora viene la segunda parte. Durante la segunda parte del espectáculo pudimos disfrutar de tradiciones, música y bailes típicos de diferentes estados de la República Mexicana mientras terminábamos con la cena. El cierre de este show le hace honor a su nombre, un momento espectacular de gran calidad que se quedará por siempre en la memoria del espectador. Ya terminó este espectáculo y de verdad que cuando acaba uno dice qué orgullo ser mexicano, se siente súper orgulloso de nuestras raíces, porque es un espectáculo en el que están los colores, el baile, la música y de verdad que todo es un complemento perfecto. Nos muestran, pues sí, literal de las mejores cosas que tiene nuestro país, se disfruta muchísimo y yo creo que es un imperdible no solo de Xcaret, sino de todo Quintana Roo. Tienen que venir a conocerlo. Oigan, y bueno, pues les agradezco muchísimo haber visto este video. Ya saben que si les gustó no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y por supuesto dejar todos sus comentarios. Nos vemos en las demás redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, porque sí, ya acuérdense que ya también hay TikTok. Les mando un beso muy grande, espero que pronto puedan venir para acá y bueno, pues si no, ya viajaron conmigo en esta ocasión.